Cordial saludo. Teoría general de las organizaciones internacionales. Mi nombre es Robinson Galeano. Primero vamos a ver cuáles son los antecedentes históricos y doctrinales de las organizaciones internacionales. Según definición de Avi Asa, una organización internacional, como toda noción, la de organización internacional es evolutiva, aunque los intentos de cooperación institucional intercomunitaria pueden ser reconstruidos hasta en los tiempos más remotos. La noción de organización internacional es de orden relativamente reciente. En sus contornos actuales es el resultado de una rápida evolución de los acontecimientos y las ideas desde comienzos del siglo XXI. Entre las primeras encontramos las asambleas chinas y las desarrolladas en la Grecia clásica, y que comprendían dos tipos de instituciones fundamentales: las anfitrionas y las sinmaquias. Las anfitrionas eran unos consejos o patronatos creados por diversas polis, ciudades-estados griegas, que compartían y frecuentaban los cultos religiosos en los santuarios o templos erigidos y sufragados conjuntamente. Las sinmaquias o ligas constituían auténticas alianzas político-militares que, bajo la diferenciación de una polis hegemónica, garantizaban la defensa común de todos sus miembros frente a las amenazas de otras sinmaquias. Más tarde, durante la Edad Media, se desarrollaron en Europa algunas formas de organización particulares. Así, por ejemplo, se crearon grupos o sociedades internacionales de inspiración político-militares, como la de los caballeros teutones, surgidas al amparo de las luchas entre la cristiandad y el islam y fomentadas por el espíritu de las cruzadas. Durante el siglo XIX, las aportaciones doctrinales se orientaron predominantemente hacia la formulación de proyectos de organización europea, ya que no en vano, Europa sigue constituyendo el núcleo del sistema internacional decimonónico. Thierry propuso en 1814 la necesidad de proceder a la conciliación de una Unión Federal Europea, cuyo núcleo debía constituirlo la federación entre Inglaterra y Francia, principales potencias coloniales, cuya rivalidad había quedado patente en las guerras napoleónicas. Pero posteriormente, en el Congreso de Ciencias Políticas celebrada en París en 1900, se excluía expresamente a Inglaterra por considerarla una potencia cuyos vínculos políticos económicos con sus colonias extraeuropeas predominaban sobre los intereses estrictamente europeos, sobre sus estrictos. Objeciones que nos recuerdan las que décadas más tarde formularía el presidente de Gales para oponerse a la integración del Reino Unido a las comunidades europeas. En contraste a lo anterior, Marx y Engels desarrollaron el internacionalismo proletario e impulsaron la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional, en 1864. Por lo que se refiere a las multinacionales, se puede citar como antecedente a las grandes compañías coloniales como la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, 1600, o la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, de 1602, auténticas sociedades por acciones que, con la cobertura político-militar de sus respectivos estados, gozaban del monopolio comercial de las colonias del Extremo Oriente. Importancias de las organizaciones internacionales. La importancia de las organizaciones internacionales. ¿Cuáles fueron los efectos y cuáles son las causas que han promovido el desarrollo o han exaltado la relevancia de las organizaciones internacionales?
Las principales causas que han ido generando una evolución en las organizaciones internacionales son las siguientes: la innovación científica tecnológica y su aplicación a los medios de transporte y comunicación, el descubrimiento y aplicación de nuevas formas de energía, transporte terrestre y marítimos, así como la comunicación y transmisión internacional de informaciones, impulsó la necesidad de establecer una regulación y control internacionales, impulsó la explotación de tales avances, surgiendo la Comisión para la Navegación Fluvial de Rin, 1815, y la Comisión para la Navegación Fluvial del Danubio, 1856, entre otras instituciones. Las alteraciones experimentadas por la producción, distribución y consumo ocasionadas por el proceso de industrialización es otra de las causas. El maquinismo o tecnificación trajo consigo un nuevo sistema productivo propio del capitalismo industrial que impuso una serie de limitaciones y de condicionamientos. Aparece en consecuencia la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en el año 1875, la Unión para la Protección de la Propiedad Privada en 1883, o la Oficina de Estadísticas Internacionales de 1913, y se desarrollan las primeras firmas internacionales asociadas como Singer, Bayer, entre otras. Tercera causa, la reorganización de las estructuras sociales. La evolución industrial provocó importantes mutaciones en las relaciones sociales imperantes y al compás comenzaron a formarse una diversidad de organismos internacionales, tanto de carácter estatal como privado, entre ellos la Cruz Roja Internacional de 1864, la Asociación Internacional de Trabajadores, 1864, el Consejo Internacional de Mujeres, 1888, la Internacional Socialista, Segunda Internacional en 1891, etc. El desarrollo de los nacionalismos, cuarta causa, el trastocamiento de la Ancien Régime, ocasionado por las cesiones de las 13 colonias americanas y con posterioridad por la Revolución Francesa, ocasionó la creación de los movimientos nacionalistas provocado por las burguesías de cada país que aspiraban a quebrar las estructuras imperiales y coloniales en los dominios españoles, portugueses, franceses, británicos, rusos, turcos o austriacos. Esto dio inicio a entidades como la Unión Panalemana, 1891-1939, o en Latinoamérica con Simón Bolívar con el movimiento pan-latinoamericano 1847-1848, y o la creación de la OEA, la Sociedad de Naciones y la Organización de Naciones de las Naciones Unidas. Efectos. Los efectos de toda esta evolución y desarrollo: hubo un incremento del número de actores internacionales no estatales, hubo un incremento en la movilidad de las colectividades humanas no estatales y un reforzamiento de los actores estatales. Tercer punto, concepto y caracteres generales de la organización internacional. Como podemos definir la organización internacional siguiendo a Medina, como todo grupo o asociación que se extiende por encima de las fronteras de un Estado y que adopta una estructura orgánica permanente. ¿Cuáles son las características de esta organización internacional? Pues la misma definición nos da las características de lo que es una organización internacional, que son básicamente 4: que sea internacional, que tenga estructura orgánica permanente, que tenga funcionalidad de las organizaciones internacionales y relevancia jurídica. Que sea internacional, la primera, esto significa que los miembros que integran una organización de este género tienen que proceder o formar parte de distintos estados, lo que los diferencia de aquellos pertenecientes a un solo estado y sometidos al derecho interno. 2. Que su estructura
que tenga una estructura orgánica permanente frente a otras formas menos duraderas, como son las conferencias internacionales o los movimientos internacionales, que surgen también como instrumento de la cooperación internacional. La tercera, que tenga funcionalidad de las organizaciones internacionales. Funcionalidad se realice para desarrollar ciertas funciones o competencias necesarias para la existencia y funcionamiento de la sociedad internacional. Y la última, la relevancia jurídica, tanto del acto constituyente como de sus actividades permanentes, y según se trate de organizaciones internacionales gubernamentales o no, la relevancia jurídica internacional es directa o indirecta, es decir, sujetos al derecho nacional o internacional. ¿Cómo se dividen las organizaciones internacionales? Se dividen en organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales. ¿Cómo se clasifican las organizaciones internacionales? La clasificación de las organizaciones internacionales más difundida y aceptada en la actualidad es la introducida por el propio texto constitutivo de la ONU, que en sus artículos 52, 53, 57 y 59 hacen referencia a los organismos regionales y a los organismos especializados, señalando para estos últimos que serán establecidos por acuerdos intergubernamentales. Se distinguen entre organizaciones nacionales y organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales pueden ser gubernamentales o pueden ser actores transnacionales. Los actores transnacionales pueden ser organizaciones internacionales no gubernamentales o empresas multinacionales. Y por último, vemos un concepto que abarca o encierra, conecta todo este concepto de las organizaciones internacionales, que es la continuidad e interdependencia entre las organizaciones internacionales. Resulta oportuno recordar que también en el ámbito jurídico la realidad internacional ha terminado imponiendo modificaciones teóricas sustanciales, imponiendo la necesidad de retener un nuevo fenómeno en conexión con el mundo de las organizaciones internacionales, a saber, el de su continuidad e interdependencia. Continuidad e interdependencia que podemos observar en relación con su proceso constitucional, con la composición de sus miembros, con su regulación jurídica o con las funciones desempeñadas por las distintas organizaciones internacionales, por ejemplo la Constitución de la Unión Internacional de Comunicaciones por el Convenio de Madrid del 9 de diciembre de 1932. Un ejemplo de ello también son las comunidades europeas, la OMS, la UNESCO, entre otras. Junto a estos fenómenos apuntados, se está asistiendo en la actualidad a la aparición de otras empresas, que son los establecimientos públicos internacionales, cuyas características son tres: que tengan una estructura empresarial con recursos propios y fines lucrativos, que tengan un estatus y actividad internacional regulado por un tratado internacional, y tres, una inmediatez en la relación entre el establecimiento público internacional y los usuarios de los servicios o actividades que desarrollan. En efecto, la aparición de nuevos modelos de organización internacional y su creciente incidencia en el mundo de las relaciones internacionales está ocasionando la génesis de nuevas normas de derecho internacional transformadoras de un derecho internacional público, de corte tradicional y estatalista, en el que las nuevas realidades y actores transnacionales encuentran un difícil encuadramiento. Finalmente, las distintas normas de las organizaciones internacionales suelen diferenciarse atendiendo a la naturaleza de las funciones que desarrollan en la sociedad internacional. Donde esta perspectiva suelen distinguirse aquellas entidades o actores con finalidades y funciones no lucrativas de aquellas otras cuya funcionalidad económica está presidida por la búsqueda de la máxima rentabilidad y beneficio, las empresas multinacionales. En resumen, la dinámica del fenómeno organizativo internacional, regida por la ley de una constante y reciente interdependencia, rebasa ampliamente el marco de los criterios utilizados para significar las diversas categorías de organizaciones internacionales e impone simultáneamente la necesidad de su consideración a la luz de su contenido y del trastocamiento de sus límites teóricos.